Buenos días, resolvemos un nuevo problema de dinámica. Es un problema relativamente complejo, por tanto, si no tenemos nociones básicas de dinámica, deberemos visualizar otros previamente. En este caso nos dice calcular la aceleración con la cual se movería este sistema hacia la derecha, es decir, en este sentido, el que nos indica la flecha, y las tensiones en las cuerdas dadas, M1 10 kilogramos, M2 5 kilogramos y M3 4 kilogramos. Eso es un primer apartado. Después aquí viene un segundo apartado. Además nos dice que el coeficiente de rozamiento entre M1 y el plano inclinado es de 30 grados y el plano inclinado de 30 grados es de 0,2. Entonces, lo que debemos hacer siempre en un problema de dinámica inicialmente es plantear las fuerzas que están actuando sobre ese sistema tratando cada uno de los cuerpos por separado. Por tanto, vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre M1 y posteriormente sobre M2 y sobre M3. Fuerzas sobre M1. Sobre M1 está actuando su peso, siempre dirigido hacia el centro de la Tierra. Vamos a poner el subíndice correspondiente. Como está en contacto con una superficie, actúa la fuerza normal, que siempre es perpendicular a la superficie y saliente de la misma. Como está del cuerpo está tirando una cuerda, actúa la fuerza de tensión, que vamos a llamarla, como es una cuerda que está entre los cuerpos uno y 2, vamos a llamarla T1,2. Y por último, como hay rozamiento con la superficie, actúa la fuerza de rozamiento. La podemos dibujar aquí, abajo, o la podemos dibujar en el centro del cuerpo. Es lo de menos, fuerza de rozamiento. No hace falta poner subíndices, ni a la normal, ni a la fuerza de rozamiento, porque el resto de cuerpos no, en el resto de cuerpos no aparecen esas fuerzas por no estar en contacto con superficie. Sobre el cuerpo 2, en el cuerpo 2, pues vamos a tener la tensión de la cuerda que une los cuerpos 1 y 2 y su peso, por supuesto, y la tensión de la cuerda que une los cuerpos 2 y 3. Por tanto, nos quedaría este peso 2, la tensión de la cuerda 2,3, lo estoy haciendo un pelín grande, me va a quedar un pelín grande. Y la tensión de la cuerda 1,2. Es fácil, podemos ponerlo así, aquí podríamos poner tensión entre 2 y 1. Eh, es fácil ver que esta tensión es la misma en toda la cuerda, debido a que se expresa el efecto de la polea, no me dice nada el enunciado acerca de eso. Y por tanto, la fuerza en una cuerda tensa se transmite a todos los puntos de la misma de igual forma. Y sobre el cuerpo 3 actuando fuerzas, el peso del cuerpo 3 y la tensión hacia arriba. Vamos a dibujarlas en otro color para que se vean bien. Tendríamos el peso del cuerpo 3 y la tensión entre los cuerpos 3 y 2. Aquí debemos tener claro que la tensión 1,2 es lo mismo que la tensión 2,1 y que la tensión 2,3 es lo mismo que la tensión 3,2. De hecho, las podríamos haber llamado T y T' sin ningún problema. Una vez que hemos dibujado las fuerzas sobre todos los cuerpos, lo siguiente es descomponer dichas fuerzas en una dirección, eh, en la dirección del movimiento del cuerpo y otra dirección perpendicular a este para poder aplicar la segunda ley de Newton con mayor facilidad. En este caso, en este cuerpo no hace falta descomponer ninguna fuerza porque todas las fuerzas están en la dirección vertical, en la dirección del movimiento, la dirección del eje Y, si queremos verlo así. Pero en este otro tendríamos, esta sería la dirección del movimiento del cuerpo. Vamos a representar esa dirección y vamos a llamar a esa dirección eje X, sería esta. Ese sería el eje X para el cuerpo 1 y después una dirección perpendicular a ese movimiento, más o menos sería algo así, que vamos a llamar eje Y. Como vemos, la tensión 1,2 está en la dirección del eje X, la fuerza de rozamiento también está en la dirección del eje X, la normal en la dirección del eje Y, pero el peso lo tenemos que descomponer en una componente en la dirección del eje Y y otra componente en la dirección del eje X. Entonces vamos a proceder a esa descomposición. Esta sería la componente Y del peso del cuerpo 2
y esta sería la componente X del peso del cuerpo 2. Este ángulo de aquí, a ver, este ángulo que forma la componente, el peso 2 con la componente y del peso es el mismo ángulo del plano inclinado. Siempre va a ser así. Lo podemos ver por trigonometría. Entonces, P2i, vamos a poner, el cateto, sería cateto contiguo, por tanto sería P2 por el coseno del ángulo. Vamos a llamarlo alfa, ya después sustituiremos. Y P2x será P2 por el seno del ángulo, porque es el cateto opuesto. Sería este ladito de aquí, cateto opuesto. A partir de aquí, pues lo siguiente es plantear la segunda ley de Newton sobre cada uno de los cuerpos y en cada uno de los ejes. Por tanto, tenemos tres cuerpos. Cuerpo 1, y aquí vamos a plantear eje X y eje Y. Cuerpo 2 y cuerpo 3. En el cuerpo 2 y en el cuerpo 3 no hace falta plantear dos direcciones porque todas las fuerzas tienen lugar en una única dirección, que es la del eje Y. Y lo que aplicamos es la segunda ley de Newton, es decir, que la suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración. La segunda ley de Newton, lógicamente, tiene carácter vectorial, la expresión, pero como nosotros estamos descomponiendo en ejes, podemos omitir su carácter vectorial y lo único que sí debemos tener en cuenta es que pondremos fuerzas positivas, las que vayan en la dirección del movimiento del cuerpo, y negativas las que se opongan al movimiento del cuerpo. Por tanto, en el eje X, cuando hacemos el sumatorio de fuerzas cuerpo 1, eje X, tenemos la tensión en sentido positivo, porque este cuerpo se está moviendo en ese sentido. Entonces la tensión será una fuerza positiva, la fuerza de rozamiento será negativa porque se opone al movimiento y la componente X del peso también. Entonces nos quedará que la tensión 1, 2 menos la fuerza de rozamiento menos la componente 1 menos la componente X del peso del cuerpo 1 es igual a la masa por la aceleración del cuerpo. Y en el eje Y solo tenemos la normal y la componente Y del peso. Aquí puse una cosita mal porque estaba poniendo cuerpo 2 en los subíndices y es cuerpo 1, vamos a corregirlo. P1X, P1Y. Y en el eje Y decía, pues simplemente normal y componente Y del peso del cuerpo 1. En esta dirección el cuerpo no se mueve, por tanto la aceleración es cero y por tanto la suma de las fuerzas en la dirección del eje Y será igual a cero. Es decir, nos quedará normal menos P2Y igual a cero. Vamos con el cuerpo 2. En el cuerpo 2 tenemos dirección. Fíjense que este cuerpo se mueve hacia abajo, por tanto, fuerzas que van en sentido positivo al movimiento del cuerpo tendríamos P2 y la tensión 2,3 y se opone la tensión 2,1. Por tanto, nos queda P2 más la tensión 2,3 menos la tensión 2,1 igual a masa 2 por aceleración. No hace falta que distingamos la aceleración de cada uno de los cuerpos, porque al estar unidos por una misma cuerda se mueven con la misma aceleración, con la misma velocidad, todo igual. Y en el cuerpo 3 solo tenemos dos fuerzas, P3 en sentido del movimiento del cuerpo, porque el cuerpo se mueve hacia abajo, y T32 hacia arriba. Por tanto, nos queda, la pongo un poquito más abajo para que se vea bien, P3 menos T32 igual a masa 3 por aceleración. Y aquí analizamos y vamos a ver qué tenemos como incógnitas y qué conocemos. T12 es una incógnita. Vamos a irla señalando para que nos queden claritas. Esta sería una incógnita y por supuesto T21 la misma incógnita. La fuerza de rozamiento, sabemos que es coeficiente de rozamiento por normal. Como la normal del cuerpo la conozco porque es igual a P2i, lo vemos aquí, que sería M2 por G, la componente y P2i, perdón, lo he vuelto a poner mal, esto es P1i. Vamos a corregir aquí.
Corregimos, a ver, P1i, M1. Entonces, P1i es la masa por la gravedad de ese cuerpo, 1 por el coseno del ángulo, por el coseno de alfa. Como todo eso lo conozco, como todo eso lo conocemos, eh, la fuerza de rozamiento es algo conocido, la normal es algo conocido, esto es conocido, la componente X del peso también es conocida, la masa del cuerpo 1 es conocida y la aceleración es otra incógnita. De momento tenemos dos incógnitas. Vamos a la segunda ecuación. P2 es conocido, T23 es otra incógnita. M2 es conocido y ya hemos dicho que la aceleración es otra incógnita. Y aquí exactamente lo mismo. Si nos fijamos, tenemos un sistema con una incógnita, recordamos que esto y esto es lo mismo, dos incógnitas, esto y esto es lo mismo, y tres incógnitas que serían una tercera incógnita que sería la aceleración. Y tres ecuaciones, una, dos y tres, porque esta ecuación simplemente me transmite una igualdad, conocido un valor, conozco el otro, no, ni me aporta ni me quita nada. Para resolver estos sistemas, lo más sencillo es colocar las tres ecuaciones en vertical una encima de otra y resolver por reducción. Sale de manera inmediata. Lo vemos. Tendríamos T12 menos fuerza de rozamiento menos P1X igual a M1 por A. T23 menos T21 igual a M2 por A. T32, perdón, a ver, P3 menos T32 igual a M3 por A. Cuando sumamos estas tres ecuaciones, vemos que T12 y menos T21, que es exactamente lo mismo, se simplifica. Y lo mismo pasa con menos T32 y T23. Y por tanto nos queda P3, este tengo aquí. Repito, vamos a indicar lo que se simplifica. Esto y esto, esto y esto. Menos fuerza de rozamiento, menos P1X. Y P2 que me lo salté. No lo puse, tendría que quedar también. P2 por ahí, positivo. Entonces P3 más P2 menos fuerza de rozamiento menos P1X es igual a M1 por A más M2 por A más M3 por A. Sacamos un factor común A y nos queda M1 más M2 más M3 por A. Y ya nos queda esta ecuación donde todo es conocido salvo A, que lo vamos a despejar. Calculamos A, por tanto, para eso despejamos, simplemente pasamos M1 más M2 más M3 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo todo hacia el otro lado. También le damos la vuelta a la ecuación y nos quedaría que A es P3 más P2 menos la fuerza de rozamiento menos P1X partido por M1 más M2 más M3 igual. Desarrollamos cada uno de los términos. P3 es M3 por G. P2, M2 por G. La fuerza de rozamiento, coeficiente de rozamiento por la normal, y ya hemos visto que la normal es M1 por G por el coseno del ángulo. Y finalmente P1X, que es M1 por G, lo tenemos aquí por el seno del ángulo. Se me va un poquito de la pantalla, espero que se entienda. Vale, este término de aquí está multiplicando aquí al lado y dividido entre M1 más M2 más M3. Y ahora ya lo único que nos falta es sustituir. A será igual a M3 que vale 4. 4 por 9,8. Más M2 que vale 5. También por 9,8. Menos 0,2 por M1 que es 10. Por 9,8. Por el coseno de 30.
menos 10 por 9,8 por el seno de 30. Y todo entre la suma de 10 más 5 más 4. Calculamos y voy a poner el resultado por aquí, porque se me ha ido bastante de pantalla. Tenemos una aceleración de 2,96 metros segundo cuadrado. Que nada, espero que se haya entendido, que ha quedado un pelín desordenado, pero espero que sí se haya entendido bien el procedimiento y todo lo que tenemos que hacer. Vamos a la segunda parte. El segundo apartado nos dice calcular qué valor mínimo debería tener la masa 3, esta de aquí, para que el sistema se encontrase en equilibrio suponiendo que las otras dos masas conservan el mismo valor, es decir, valor mínimo de esta masa para que el sistema no se mueva. Bueno, valor mínimo entiendo que se refiere al valor máximo de esta masa para que el sistema no se mueva. Valor mínimo correspondería a esta masa de aquí para que el sistema no se mueva. Entonces, eh, ¿nos vale lo que hemos planteado anteriormente? Pues por supuesto porque las fuerzas que actúan sobre el sistema son las mismas. Lo único que cambia es el valor de una de las masas. Pues vamos a poner la misma descomposición anterior. Ya lo tenemos aquí con todas las fuerzas dibujadas. Las interacciones son exactamente las mismas, las fuerzas son las mismas. ¿Nos valen las ecuaciones del movimiento? Pues por supuesto que también, con un matiz nada más. Ahora queremos que el sistema permanezca en equilibrio, o lo que es lo mismo, la aceleración es igual a cero. Por tanto, las ecuaciones nos valen, pero donde hemos puesto antes aceleración, vamos a poner que la aceleración es cero. Bien, ya las tenemos aquí, las ecuaciones de antes. Ahora la incógnita es m3 y las aceleraciones las vamos a poner a cero. Nos quedarían, por tanto, las ecuaciones así. T12 menos fuerza de rozamiento menos P1x igual a cero. Esta de aquí del eje Y del cuerpo 1 no cambia nada. Por otro lado, P2 más T23 menos T21 igual a cero. Y por otro lado, P3 menos T32 igual a cero. Y hacemos exactamente lo mismo. Ponemos las ecuaciones una encima de otra y sumamos. T12 menos fuerza de rozamiento menos P1x igual a cero. P2 más T23 menos T21 igual a cero. Y P3 menos T32 igual a cero. Mi incógnita es la masa del cuerpo 3, que la encuentro aquí en P3, no está en ningún otro lado. Recordamos que P3 es M3 por G, ahí está mi incógnita. Lo que voy a hacer, igual que antes, es sumar las tres ecuaciones, se va a ir todo, salvo, se va T12 con menos T21, menos T32 con T23, y me queda P3 más P2 menos fuerza de rozamiento menos P1x igual a 0. Y de aquí si vamos sustituyendo, M3G más M2G menos coeficiente de rozamiento por un M1 por G por el coseno de alfa menos M1 por G por el seno de alfa igual a 0. Y ahí conocemos todo salvo M3. Entonces vamos a despejar. Ya lo voy a hacer en un pasito. Todo esto pasará hacia el lado derecho de la ecuación cambiándole el signo y después la g pasaría dividiendo. O bueno, más fácil aún, como la g está multiplicando en todos los términos de la ecuación, la podemos simplificar y nos queda que m3 es igual a nu por m1 por el coseno de alfa más m1 por el seno de alfa menos m2. Y por tanto m3 será igual a 0,2 por 10 por el coseno de 30 más 0,2 por el seno de 30 menos 5.
y obtenemos como resultado, modifico un error que tenía, aquí puse en M1 por seno de 30, puse 0,2 en lugar de 10, vamos a modificar ese error y va a dar evidentemente un resultado que no tenía sentido. Ahora sí, obtenemos 1,73 kilogramos y finalizamos aquí el ejercicio. Este ejercicio, de forma más habitual, en lugar de pedirnos la masa M3 para que el sistema no se mueva, es el valor mínimo de M3 para que el sistema no se mueva. A partir de aquí, el sistema se va a mover hacia abajo, es decir, para un M3 superior el sistema se va a mover. Muchas veces piden cuál es el valor máximo de M1 para que no se mueva, este de aquí. Bueno, lo plantearíamos exactamente igual teniendo en cuenta ese valor. Pero bueno, aquí tenemos valor mínimo de M3 para que el sistema no se mueva. Para cualquier valor de M3 superior, el sistema se va a mover. Bueno, pues aquí finaliza el enunciado, el ejercicio, la resolución del ejercicio. Espero que se haya entendido. Un saludo.